Entonces le va a otorgar en este momento el uso de la palabra al apoderado demandado. Gracias, muchas gracias, señoría. Sí tengo Ya colocaste uso. Sí, sí. unas dudas. Cuando le han hecho las preguntas, los abogados siempre utilizan la expresión alterados, videos alterados, y usted insiste en la expresión editados. ¿Qué diferencia hay? Doctora, buena tarde. Digamos que la diferencia es solamente la jerga técnica o los tecnicismos a los que estoy acostumbrado a utilizar a nivel técnico y yo uso regularmente la palabra editado, pero también aplicaría la palabra alterado porque digamos que el video primario no se conservó eh, como debía de conservarse y no se presentó como debía de presentarse y por eso genera todo este tipo de consecuencias. Incluso se encuentra la redundancia de hacer una grabación o un video de un video. Y esto genera una obstrucción incluso hasta visual y un cambio de formato, porque desconocemos el tipo de video que estaba publicado en la red social y al hacer la grabación con un dispositivo de ese video, estamos alterando el tipo de video y capturándolo de una forma que no es la forma adecuada. Entonces ahí en ese momento aplica, por ejemplo, la palabra alterar, se altera, se cambia, se edita. En este caso, ¿se altera la realidad o se altera el formato del video? Se altera el formato del video y por consecuente se altera la realidad. Cada tipo, existen muchos formatos de video eh, a nivel técnico y cada uno funciona de una forma diferente. Cada uno, ¿qué hace? Toma la secuencia fotográfica, toma la secuencia de audio, la sincroniza entre ellos, incluso el más utilizado en este caso es el MP4. Por lo regular, los videos, sí, la mayoría se presentan en MP4, pero el MP4 es un sistema de video de compresión. ¿Qué hace la compresión MP4? Para que los videos sean más livianos y poderlos trasladar o adjuntar, por ejemplo, en un correo electrónico, enviarlo, poderlo enviar por vía WhatsApp, poderlo transportar en una memoria USB, entonces MP4 lo que hace es comprimir cosas. Y al comprimir cosas, en ese momento está alterando el contenido. ¿Cómo así? Existe algo técnico que se conoce como los frames. Los frames son imágenes y se dice que para ver un movimiento normal, por ejemplo, si ustedes me están viendo en este momento que estoy moviéndome, significa que necesita de 30 imágenes por segundo para que este movimiento se vea de la forma en la que ustedes lo están viendo en pantalla. 30 imágenes por segundo, 30 frames por segundo. Y lo que hace el MP4 es hacer comprimir estos frames, y lo que hace es eliminarlos y cambiar a veces de color y muchas veces lo hace y altera el contenido. ¿Para qué? Para que el video no sea tan grande si era un AVI o un punto .wav y lo vuelve y lo empieza a comprimir y le empieza a quitar incluso contenido que a nivel visual nosotros no lo detectamos, pero al ponerlo en un software se puede ver la cantidad de información técnica que al convertirlo en MP4 se está reduciendo, se está quitando y se está eliminando. El software que usted dice que utiliza como soporte, ¿ese software le da todas esas conclusiones o qué es lo que exactamente le arroja ese software? El software nos arroja todas esas conclusiones, sin embargo, quiero aclarar, y como está escrito en el informe, este video compilado que corresponde a un video compuesto por 4 videos, este video no se pudo descargar de la plataforma Capcut. Esto quiere decir que no se pudo hacer un análisis a fondo o a nivel técnico sobre este archivo de video porque no se pudo descargar. El análisis que se está aportando o el análisis del que se está hablando es un análisis a nivel de contenido, lo que se ve y lo que con la experiencia se puede decir
a la medida que se va reproduciendo y se va viendo. Volvemos al tema de los metadatos. Por ejemplo, si ese video se hubiera podido descargar, se hubieran obtenido metadatos de un solo archivo de video, pero no tendríamos los metadatos de los 4 archivos de video que lo componen. Efectivamente, solo con eso estamos viendo que hay una modificación de su estado natural. Creo que no me hice entender. ¿Qué es lo que exactamente hace el software? ¿Y qué es lo que hace usted? Ya, doctora, lo que hace el software para verificar este tipo de cosas, hace muchísimos estudios sobre el video. Por ejemplo, hace un estudio de fotogramas, la cantidad de fotogramas era lo que le decía. Son estudios, digamos, que se pueden hacer muy básicos. ¿A qué me refiero? Si, por ejemplo, sabemos que el video dura 10 segundos, es un ejemplo, y que supuestamente los metadatos me dicen que tiene 30 frames por segundo, significaría que al descomponerlo en frames tendríamos 300 fotogramas. Ese sería, matemáticamente, esa sería la lógica de lo que arrojaría. Cuando se procesan videos para determinar si están editados o no, el software forense le indica a uno, obtuve 270 fotogramas o obtuve 250. Cuando se hace el cálculo matemático, se da uno cuenta que no corresponde la cantidad. Al no corresponder la cantidad de frames con lo que hice originalmente, ya estamos en un momento o, no, o empezamos a concluir que es un video que se encuentra en una etapa de alteración o en una etapa de edición, porque no corresponde lo que indica técnicamente los metadatos contra lo que está arrojando el software forense. Hay otro estudio que se conoce, todos los dispositivos electrónicos generan un ruido o una interferencia y esa interferencia se puede plasmar en cada uno de los fotogramas. Y esas interferencias son identificadas por el software forense. Él hace un cotejo en todos los fotogramas que componen el video y todos los fotogramas deberían de tener esa interferencia o esa huella. Otro estudio que hace el software forense, ¿cuál es? Es un estudio de colorimetría. ¿Y qué significa? Que cada vez que yo voy a hacer una grabación de un video, siempre hay un color que predomina. Predomina si se hace una grabación en un parque, si se hace en un interior, si hay luces tenues, si hay luces de color blanco, luces amarillas. Siempre hay un color que va a predominar en la cámara que se está usando en ese momento y ese color lo determina el software forense y debería estar presente en el transcurso de todo el desarrollo del video. Digamos que esos son algunos de los métodos que se utiliza con el software forense para determinar este tipo de cambios. Es decir, el software le da a usted unas características que tiene el video y usted es el que llega a las conclusiones, usted las valora. Exactamente, así es. Era como lo que se había expuesto con respecto a las grabaciones de pantalla. El software hace un análisis del video y primero arroja la resolución del video. La resolución es la cantidad de píxeles que tiene a lo alto y la cantidad de píxeles que tiene a lo ancho. Y con ese resultado y con apoyo de otro tipo de información, se hace una búsqueda para determinar cuál es el posible dispositivo utilizado para haber hecho la grabación. Y, por ejemplo, en ese caso, la interpretación de mi parte es que ningún dispositivo hoy en día graba en esa resolución. Eso significa para mí lo siguiente, significa que esa grabación de pantalla pasó por un proceso de edición o se fabricó desde ceros y se le da la forma rectangular para hacer pensar visualmente que corresponde a una grabación de pantalla, cuando no lo es. Entonces, el software captura los datos, los expone y yo los interpreto. Entonces, todo lo que está expuesto en el informe son datos que se capturaron, que arrojan los mismos archivos y que solamente se están interpretando en lo que son. Entonces, si se dice que es una grabación de pantalla, debería de tener características de una grabación de pantalla. Si se dice que es un video de una red social, debería de tener ciertas características de un video de una red social. Cada cosa debería de ser consecuente y tiene una consecuencia lógica o tiene unos aspectos lógicos que nos hacen asegurar o desmentir la realidad de un archivo de video
o de un archivo de fotografía. Esa valoración que nos acaba de explicar, ¿en qué método científico la soporta? Existen dos posibles métodos, el método cualitativo y el método cualitativo y cuantitativo. El cualitativo es el método que nos permite hacer este tipo de observaciones y nos permite hacer este tipo de comparaciones con los datos que yo estoy observando, con las cualidades que tienen los archivos. En este caso no aplican los cuantitativos, porque los cuantitativos son métodos ya numéricos y aplican para otro tipo de tareas a nivel forense. Pero en este caso es viendo las cualidades que arroja el archivo de video. Lo había comentado en la exposición inicial y decíamos, eh, si se hace una grabación, por ejemplo, con una cámara Sony y la cámara Sony quieren aportar este video como una evidencia, los metadatos que debería de tener o las cualidades que debería de tener esa grabación que se realizó en una cámara Sony, primero, la fecha de grabación tiene que corresponder con la fecha expresada por la persona que lo grabó, el tipo de video, digamos, Sony tiene un tipo de videos, entonces el punto después del nombre del video debería ser algo que sea consecuente con las cámaras Sony, porque las Panasonic graban de otra forma, los teléfonos iPhone graban de otra y así sucesivamente. Vamos viendo esas cualidades que tienen estos archivos y si corresponden realmente a lo que dicen ser. Y si vemos la resolución, nos arrojaría una resolución de 1024 por 1048 y uno dice, efectivamente, el manual que dice la cámara Sony que me están diciendo graba en esa resolución y todos estos datos van siendo consecutivos uno con el otro. Si alguno de ellos llega a fallar, significa que ese archivo de video tiene un problema, algo pasó con ese archivo de video. Entonces, aquí el método aplica más el de las cualidades con respecto a la observación del contenido. Incluso la experiencia o el tiempo ya de experiencia, uno con ver un archivo de video ya en una carpeta, cuando uno abre un computador, una memoria, y ya uno ve el archivo de video ahí guardado en la raíz, uno ve el nombre y uno ya por la experiencia uno dice, ese archivo lo grabaron con un teléfono iPhone, ese archivo lo grabaron con un Android, uno ya empieza a tener esa sensación de concluir cosas por la experiencia, que es un punto hábil. Entonces significa que es de estos dispositivos, que tiene un punto de video extraño. Entonces este viene de un circuito cerrado de televisión. Y así sucesivamente, ese tipo de cualidades son las que nos permiten a nosotros hacer la calificación de si cumplen o no cumplen con lo que dicen ser. En una parte de sus respuestas, usted nos indica que usted a la norma, a la ley 527, le entendí, a la ley, bueno, la ley sobre el mensaje de datos, usted le da unas equivalencias técnicas con fundamento en qué doctrina o en qué aspecto da usted esas equivalencias técnicas. Sí, doctora, esas equivalencias no solamente yo, se han ido aprendiendo en el transcurso de los cursos, cuando, por ejemplo, se hace una convocatoria de peritos y se reúnen las personas que se quieren capacitar, sean de la policía, de Comando General, sean de la Fiscalía, de la Dirección Nacional de Inteligencia, empresas privadas en mi caso. También he sido, digamos, he colaborado con la Fiscalía en algunos casos, entonces he tenido la oportunidad de participar en esos cursos con ellos. Entonces, digamos que ese tipo de interpretación no es personal, sino esa es la interpretación que los expertos en su momento nos han ofrecido y nos han dicho. Y si hay, digamos, ciertas cosas técnicas, como lo había expresado en la exposición, que tratamos de aplicar y que sean lógicas. Entonces, hablaba yo de la publicación o de una noticia, digamos, en el tiempo. Y si queremos, por ejemplo, darle una satisfacción al artículo 6 que nos habla de que tiene que estar disponible para su posterior consulta, y la única forma de poder satisfacer eso desde el lado técnico
de poder acceder a esa posible consulta es descargando ese contenido web. Al descargar todo ese contenido web y guardarlo en una carpeta, en cualquier momento en el pasar del tiempo se puede abrir y vamos a abrir el navegador que tengamos en nuestro computador y vamos a poder ver visualmente cómo se veía ese link. Si por alguna razón ese link se eliminó o ese link se modificó o ese link ya no existe. Entonces, digamos que esas interpretaciones o esas equivalencias no las doy yo a nivel personal, sino se han ido aprendiendo y se han ido adoptando y adaptando para poder satisfacer eso. Sí hay la necesidad y sí se reconoce que sí falta mucho apoyo con respecto a la evidencia digital y la única ley con la que nos podemos, digamos, apegar y poder dar una respuesta a cuál es la debida forma de presentar la evidencia digital o la posible evidencia digital es con la ley 527. En otras